Hola, buen día para todos y todas. Mi nombre es Laura Echavarría. Estoy cursando el pregrado en Artes Visuales y vivo en Iniria, Guainía. A continuación voy a hablarles sobre la lectura, el cine comunitario en América Latina y el Caribe y el documental, película documental Expedición Marimba. Voy a comenzar por hablarles sobre la película documental Expedición Marimba. Esta película documental fue realizada en el año 2017 por el litoral pacífico colombiano, por el Valle del Cauca, Cauca y Nariño y Chocó. Dura aproximadamente 52 minutos, se encuentra en la página web de RTVC y fue realizada por la Universidad Nacional de Colombia. Un percusionista sinfónico, un físico y un pianista viajan al interior del litoral pacífico colombiano para conocer a los últimos constructores de la ancestral marimba de Palma de Chonta, una expedición científica que se convierte en la puerta de entrada a la maravillosa cultura afrocolombiana. Este equipo interdisciplinario hace un trabajo investigativo con las comunidades por donde van pasando, por municipios y veredas de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El protagonismo lo tienen las comunidades, el territorio, la cultura, la biodiversidad, la música y principalmente la marimba tradicional de Palma de Chonta, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010. La marimba es un símbolo de identidad, resistencia y creatividad de las comunidades afrocolombianas del Pacífico y lamentablemente ha estado cerca de extinguirse, entre otras cosas, debido al protagonismo que se le ha dado a la cultura occidental históricamente. Durante esta película documental se resalta la importancia de la preservación de este instrumento musical ancestral, pues a diferencia de la marimba temperada, o sea la occidental, la primera cuenta con un sistema de afinación tradicional, transmitida de generación en generación y la cual coexiste en armonía con los sonidos de la naturaleza, a diferencia de la segunda que es hecha con base en los estándares occidentales. Y no se trata solo de un instrumento musical, sino de historia, cultura, tradición, resistencia, resiliencia, sonidos, saberes, bailes, vestuarios, entre otros componentes de la comunidad afro, de la cual hacen parte constructores del instrumento, intérpretes, cantadoras, cantadores, sabedores, bailadoras y bailadores, entre muchos otros. Las letras de las canciones de la música hecha con la marimba de Chonta hablan de sus realidades históricas, actuales, de su cultura, geografía, y ahora incorporan temas relacionados con otras partes del país. En la diversidad está la riqueza, y la preservación de ese instrumento con todo lo que envuelve su historia es una responsabilidad que tenemos como humanidad. La Universidad Nacional hace la producción e investigación de este documental. Al mismo tiempo, siempre se tiene presente que la protagonista es la comunidad de su territorio. Gracias a muchas personas podemos conocer la magnitud e importancia de crear producciones audiovisuales comunitarias y el aporte que éstas tienen para poder crear y sostener un tejido social, identificando quienes ya han estado vinculándose a esos procesos, como en el caso de las escuelas de música, asociaciones, instituciones educativas, algunas. Muy pocas instituciones gubernamentales por medio de políticas públicas y festivales como el Petronio Álvarez, en donde desde el año 2025 se incluyó una categoría con marimba tradicional que ha incentivado que se siga creando este instrumento ancestral. Esta película documental es investigativa, reflexiva y participativa. Para mí, las escenas a continuación comunican las ideas y emociones centrales del filme, ya que muestran la importancia de la preservación y de la historia. A continuación, dos testimonios. El primero de Francisco Tenorio, quien es constructor de la marimba tradicional. Él dice una frase muy poderosa que es: la marimba tiene una vida ancestral y morir la marimba es como morir la palabra, como morir la cultura, como morir el Pacífico. En el fondo de esta escena se puede identificar el taller donde él realiza la construcción de la marimba tradicional de Chonta, y pese a ese sentimiento como de desesperanza que se puede transmitir en su intervención, cierra con optimismo diciendo que la marimba siempre seguirá encontrando aliados por el camino, tales como su taller, como sabedores, sabedoras, cantadores y otras personas, incluso los jóvenes que se interesen por la preservación de estas tradiciones. Posteriormente, Harold Tenorio Quiñones, intérprete de la marimba tradicional,
dice que su tradición es muy frágil teniendo en cuenta el proceso de memoria y tradición local y nacional. Además, resalta la importante resistencia que ejercieron sus ancestros ante la iglesia y otras instituciones ante las que tuvieron que salvaguardar su tradición con mucho ahínco. Expedición Marimba aborda el contexto histórico y cultural del Pacífico por el cual la marimba de palma de chonta tradicional estuvo cerca de la extinción desde las mismas voces de las comunidades. Nos transporta a un viaje por el Pacífico entre variaciones de planos, navegando los ríos, observando los animales, narrando a detalle lo que se ve y se siente estando en esta parte del trópico colombiano, mostrando las realidades del abandono gubernamental en los estados de las vías y las viviendas en donde incluso no hay electricidad, mientras todo se conecta con la marimba y la música de fondo, mostrándonos las caras y nombres de las personas que han hecho posible la conservación de la tradición a través de la resistencia al olvido. A continuación les comparto 3 representaciones humanas y culturales que considero relevantes de esta producción. Primero, la marimba de palma de chonta y las prácticas tradicionales. Cuando hablo de la marimba no me refiero solamente al instrumento, sino a ese proceso histórico y cultural de extracción de la materia prima, de la construcción, afinación a oído, interpretación e historia y tradición cultural. En cuanto a las prácticas tradicionales, quiero resaltar enfáticamente el papel de los líderes y lideresas comunitarias que se reúnen y dicen que cada vez es menos común encontrar la marimba tradicional en las zonas rurales especialmente. Esos espacios de reflexión, investigación y debate son sumamente valiosos. En un mundo artístico y cultural hecho por y para hombres, Faustina se ha abierto un importante lugar como maestra, sabedora, compositora y cantadora, siendo seleccionada su agrupación en varias ocasiones para participar en el Festival Petronio Álvarez, además de haberse presentado en varios escenarios a nivel nacional y grabado varios temas. De don Francisco hablamos hace un momento, pero nos sobra recordar que este hombre tiene fe en que la marimba siga encontrando aliadas y aliados por el camino para seguir existiendo. En la lectura del cine comunitario en América Latina y el Caribe se habla de cómo la preocupación y sensibilidad social fueron motivadores para que naciera el cine comunitario en las regiones como Cuba, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Argentina, Perú y Colombia. Enfatiza también lo audiovisual como instrumento de resistencia popular, la posibilidad de participación y visibilidad de las realidades sociales, la posibilidad de democratizar el derecho a la comunicación. La investigación histórica y reflexión, gracias a las cuales se ha contribuido a la creación de redes, cineclubes, centros culturales, iglesias, sindicatos, festivales, muestras, encuentros especiales, escuelas, medios electrónicos, DVDs, páginas web y colectivos que contribuyen a la conservación de la memoria y la tradición de las comunidades, en este caso alrededor de la marimba de chonta. Quiero expresar que durante esta lectura y el análisis del documental, varias cosas se encendieron en mi mente y fue sobre todo viviendo en un territorio como Guainía, que queda en la periferia de Colombia, en la frontera con Venezuela y Brasil, lo necesario que se hace crear cine comunitario para poder identificar y darle visibilidad a las problemáticas que se viven no solamente en el casco urbano, sino sobre todo en la zona rural, donde habitan las comunidades indígenas, donde, bueno, si lo vemos en el casco urbano, no tenemos los mínimos vitales, no tenemos... Guainía es el departamento de las muchas aguas, Guainía, tierra de muchas aguas es el lema, y no tenemos agua potable. No quiero ni imaginarme, y de lo que conozco, también es muy doloroso poder compartirles cuáles son las realidades en las comunidades donde los niños tienen desnutrición, donde una de las últimas prioridades puede ser conservar sus tradiciones, porque mientras el estómago esté vacío, la prioridad va a ser llenarlo en lugar de poder conservar tradiciones tan valiosas como las danzas, vestuarios e incluso sus lenguajes. Entonces, tanto la lectura como el documental me han motivado a seguir reflexionando sobre la realidad de mi contexto y a poder, desde lo que ya hago, yo creo contenido audiovisual para mis redes sociales, poder crear formatos más largos, porque no cine comunitario, con estas comunidades indígenas, para poder darles voz a ellas mismas y que puedan apropiarse de estos medios para darle fuerza a lo que se merece y que se pueda contribuir de alguna manera a la conservación de estas valiosas tradiciones. Muchas gracias por ver.